Bueno, muy buenos días. Hoy 26 de julio les quiero presentar qué fue lo que ha pasado o qué fue lo que pasó en esta última semana a nivel del mundo con respecto al COVID. Bueno, entonces en este momento hay 16 millones de casos, 649.156 fallecidos, o sea, 3.9%. Eso sigue disminuyendo. Sigue aumentando el número de recuperados. Estamos ya en un 61.2%, es decir, 9.900.000, o sea, casi 10 millones. Muy bien. Y tenemos que los casos activos son 5.651.000 y los casos críticos en el 1% seguimos con 66.251. Eso quiere decir que ya casos cerrados son 10.500.000, número de casos recuperados 94% y número de casos fallecidos vamos en el 6%. Bueno, muy bien. Entonces, número de casos en el mundo. ¿Qué ha pasado esta semana de nuevo? Entonces, definitivamente, como ustedes de pronto han escuchado, hay ciertos países en Europa que están empezando a generar rebrotes y esto implica que haya medidas digamos así, como de restricciones. Por ejemplo, en España, en Cataluña especialmente, empezaron a cerrar lo que son bares, clubes nocturnos. Tenemos, venga, les muestro esto. Mm, la línea fucsia que están ustedes observando es la línea del número de casos en España, ¿sí? Que también lo mismo sucede en Francia y un poco en Alemania. Reino Unido está descendiendo en el número de casos e Italia está estable. Irán, después de ahí sí como dice línea estable, va tendiendo al descenso. Y si nosotros miramos Estados Unidos, observemos que también llegó un punto en donde se está estabilizando. Vamos a observar la próxima semana qué pasa. Y esto en números totales, tenemos que es casi 464.814 casos. Reino Unido en esta última semana fueron 4.675, Irán 14.000, España 12.000, Italia 1.600, Alemania 3.500 y Francia 5.800. Estos son datos de la última semana. Acordémonos que estos datos vienen del CDC europeo, o sea, Centro de Enfermedades Europeas y que son oficiales. Y si nosotros miramos el número de casos por millón, o sea, es decir, por la población, tenemos que Estados Unidos sigue muy arriba, España, Rusia, sigue después, eh, luego continúa en Reino Unido, Italia, y seguirán Francia y Alemania. Y aquí tenemos la India. Bueno, muy bien. Y si nosotros miramos en Latinoamérica, observamos los que más crecieron en esta última semana fue Colombia, ¿sí? Superó a México en el número de casos. Eh, Perú está en franco ascenso, lo mismo que Argentina. Chile está descendiendo y el resto, Panamá, República Dominicana, que se encuentran muy estables. Y si incluimos a Brasil, miren, observemos a Brasil cómo va subiendo. Y Estados Unidos también va subiendo, pero se está estabilizando. Entonces, acá acordémonos que el número de casos va a depender del número de pruebas que se haga en cada país, por eso es que es tan disímil en cada uno. Y lo ideal es que entre más pruebas se hagan, más detección se puede estar haciendo y más aislamiento a esos casos para tratar de estar verificando. De todas maneras, esta es la situación y si nosotros lo observamos a nivel de números totales, estamos hablando que Estados Unidos fueron 464.000, Brasil 297.000, México 46.000, Perú 30.000, Chile 14.000 y Colombia 50.000, Argentina 33.000, Ecuador 6.000, República Dominicana 8.000 y Panamá 6.500. Bueno, y si nosotros observamos el número de casos ajustado por la población de cada país, observamos que Chile sigue estando muy alto, Panamá, Estados Unidos, Brasil le sigue y después están los demás países como Argentina, México, Colombia, porque está ajustado en la población. Muy bien.
Y si nosotros seguimos con el número de muertes, ¿qué ha pasado con el número de muertes? Entonces, el número de muertes afortunadamente se encuentra estable y tendencia a la baja, y por eso es que se alertaron todas las eh, instituciones sanitarias a nivel de Europa, porque entonces ya le están exigiendo a algunos países, eh, por ejemplo, Reino Unido, Bélgica, que si algunas personas estuvieron viajando en España, tienen que al regresar a su país de origen, tienen que estar pasando una cuarentena de 14 días. ¿Esto qué significa? Todavía no están planeando cerrar ni nada de eso, sino que estamos hablando que un rebrote es el aumento del número de casos y la idea es tratar de controlar. ¿Mm? Esto era lo que nosotros estábamos observando, mirando, monitoreando, que era lo que estaba pasando en Europa, y pues, nos va a servir como aprendizaje para nosotros para no seguir descuidándonos en el autocuidado. Si nosotros incluimos a Estados Unidos, observemos cómo está esto. Entonces, Estados Unidos sí aumentó el número de muertes. Tenemos que 6.280, Reino Unido 444, Italia 69, Francia 40, España 12, Irán sigue estable en 1.283 y Alemania 35. Entonces, digámoslo así, ese rebrote no se ha manifestado en la mortalidad, y eso es lo que esperamos que siga así controladito. Bueno, muy bien. Acá ya tenemos que eso es una de las diapositivas más importantes, en el cual estamos observando comparativamente por el número de población cómo está esa tasa. Tenemos que el Reino Unido está arriba, sigue España, sigue Italia, después Francia y sigue Estados Unidos subiendo. Y abajo está Irán, Alemania, Rusia e India. Bueno, muy bien. Si nosotros miramos en Latinoamérica, tenemos que México es el azulito clarito, pero tenemos un ascenso de Perú, que eso es lo que nos toca estar verificando. En todos los sistemas de información aparece ese tipo de circunstancias. Toca establecer muy bien qué es lo que está pasando en Perú. Después sigue Colombia, cómo está Colombia creciendo, Chile bajando, Argentina subiendo, y los demás países están relativamente estables. Si nosotros incluimos aquí a Brasil, miren la curva de Brasil, y tenemos Brasil 7.300, México 4.000, Perú 5.000, Chile 567, Colombia 1.753, Ecuador 218, Argentina 589, Panamá 212 y República Dominicana 94. Bueno, muy bien. Y si nosotros miramos Latinoamérica ajustado por la población, por millón de habitantes, tenemos que Perú, con ese ascenso, casi sube al primer lugar. Después le sigue Chile, después Estados Unidos, Brasil, México, Ecuador, Panamá, Canadá, y está apareciendo Colombia. Entonces observemos que estamos ascendiendo, pero si nosotros nos comparamos con los demás países, estamos muy bien de mortalidad. Cada vez nosotros estamos aumentando mucho más el número de casos diagnosticados, pero sin embargo, Colombia, en cuanto a mortalidad, está muy controladita. Después sigue República Dominicana y Argentina. Entonces, si nosotros simplemente haciendo el seguimiento, nosotros estamos haciendo este seguimiento por 100.000 habitantes, tenemos que Reino Unido tiene una tasa de 68 muertes por COVID por cada 100.000 habitantes. España le sigue con 60, Italia con 58, Francia con 46, ya Estados Unidos subió a 45, Irán con 19, Colombia estábamos en 14 y ya subimos a 18 en esta última semana. Alemania está en 11, Rusia está en 9.1 y la India está en 2.33. Y si nosotros miramos y nos comparamos con Latinoamérica, tenemos que Perú ya está llegando a 55.7, Chile está en 47.78, Estados Unidos 45, Brasil en 41, México en 34.6, Ecuador en 32.07, Panamá está en 30,
Colombia está en 18, República Dominicana en 10.23 y Argentina en 6.47. Entonces observamos ya cómo Latinoamérica está empezando a crecer y ya vamos a empezar a alcanzar las mismas tasas de Europa. ¿Qué cuánto es el tiempo? Vamos a estar esperando. Eso depende también de nosotros, también depende de toda la organización del país. Recordemos que este fenómeno de esta pandemia nos está dejando varias enseñanzas, entre una de ellas es empezar a aprender a trabajar en colectivo buscando un fin común. Ya no es el fin común de quien tiene más dinero, que quien es más famoso, sino que todos tenemos que empezar a actuar en comunidad y una comunidad buscando el objetivo del bienestar para todos, de salvar las más vidas, de en verdad también reactivar la economía, etcétera. Son muchos retos, pero que eso depende de nosotros y de la posibilidad y de la realidad de trabajar en conjunto. Entonces, Colombia. Para el día 25 de julio teníamos 240.795 casos, 8.269 muertes para una tasa de letalidad de 3.4 y ya estamos aumentando mucho más el porcentaje de positividad. Esto es según el número de pruebas que se haga versus las pruebas positivas que se tengan. Observemos la curva de Colombia en el número de casos, el número de muertes. Este es el número de casos por día, observemos, y este es el de muertes. Entonces, que simplemente estamos aumentando. Y si nosotros empezamos a observar el porcentaje de cómo está distribuido el tema de recuperados, de lo que está en casa, se mantiene, digamos así, muy estable. Aumentaron esta semana los números de recuperados, o sea, es decir, que estamos hablando de 50% de recuperados. Hay un 41% que está en casa recuperándose. Hay un 3.4% que está fallecido, que fallecieron, 5.2% que está en el hospital y 0.6% que está en unidad de cuidados intensivos. Entonces el porcentaje se sigue manteniendo. De todas maneras, aquí ya ahí empieza a haber un fenómeno, que eso lo estoy viendo en mi consulta, y es que hay muchos pacientes que presentan síntomas y por dificultades no llega el tema para hacer las pruebas con la EPS o se demoran o en fin, etcétera. Entonces hay muchos más pacientes quizás que ese número oficial. De todas maneras, pues obviamente siempre va a haber un subregistro y en este momento ya cada vez uno ya empieza a escuchar o a estar haciendo las consultas por videollamadas, etcétera, de pacientes que están empezando a tener los síntomas, pero que están en casa recuperándose. Cuando este tema se empieza a complicar, pues van al servicio de salud y allí, pues definitivamente, pues les toman las muestras, pues para confirmar el caso. Y esa es una de mis diapositivas favoritas para ustedes. Esto es la comparación desde el 24 de mayo, semana a semana, hasta el 25 de julio. Eso es en números totales, ¿sí? Tanto los de casa, fallecidos, hospital UCI, recuperados y total general. Y aquí está este mismo cuadro, pero en porcentaje comparándonos con la semana anterior. Entonces, los de casa, como se aumentaron mucho más los recuperados, entonces, los de casa disminuyeron, entonces crecieron un 13%, los fallecidos se mantienen estables en un 27%, los que están hospitalizados crecieron un poco, un 1%, estamos en 29%, pero los que sí crecieron esta semana, y eso es coherente con lo que estamos viviendo, es que se creció un 42% en las unidades de cuidados intensivos. Entonces, es decir, se aumentó un 42% los pacientes referidos que están en unidad de cuidados intensivos. Los recuperados están estables, siguen un 39%, y el total general, que eso es entre comillas, entre esta mare magnum de noticias, que el rebrote en Europa, que el número de casos y muertes, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica, porque pues Estados Unidos pues sigue estando estable, pero sigue aumentando en muertes, Brasil igual. Entonces tenemos que el total general
no crecimos como estábamos creciendo un 31%, sino crecimos un 26%. Eso es algo importante. Y bueno, y entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo vamos a parar esto? Bueno, esta es otra diapositiva, pues simplemente como para que estemos mirando. Para números totales, los hospitalizados por departamento, el Bogotá estamos hablando de 4.678 personas, Valle del Cauca 1.347, Antioquia sigue creciendo con 988, Barranquilla estamos 869, con Atlántico 730 y así vamos descendiendo. Los hospitalizados por UCI, los que están absolutamente diagnosticados, 334 en Bogotá, Valle del Cauca 291, Antioquia 155, Atlántico 103, Barranquilla 100, Córdoba 71, 49 Cartagena, Nariño 43, Norte Santander 42, Cundinamarca 41, etc. Y los fallecidos, tenemos que en Bogotá ha habido 2.115 fallecidos, Barranquilla 1.399, Atlántico 961, Valle del Cauca 681, Cartagena 440, Córdoba 438, Sucre 327, Antioquia 321. Antioquia pues, sigue creciendo y pues obviamente es como la tendencia en todo el país. Y tenemos que en Bogotá, 347 confirmados, 977 probables, 1.324, ¿sí? Que en totalidad son ocupadas, para un total de 1.447 y esto corresponde a un 91.5%. Bueno, entonces, mis chinitos, ¿yo cómo me siento? Definitivamente, siento que en este momento estamos en pleno aguacero, ¿sí? O sea, aguacero es decir que estamos eh, con la sombrilla, con el impermeable, pero igual nos estamos mojando. Definitivamente nos toca acá tener mucho, mucho aguante y ustedes preguntarán, bueno, esta situación, ¿hasta cuándo, no? Y definitivamente acá el tiempo cada vez se nos va pues, dilatando. Eh, Cuando comenzamos en abril dijimos, no, pues yo creo que en agosto más o menos está empezando a mejorar esto, pero cada vez vamos empezando a dilatar, obviamente por todas las medidas y yo creo que la gran apuesta de las personas que están a través de la toma de decisiones ha sido nuestro porcentaje de mortalidad versus en la región, que estamos bastante bien. Obviamente no quiero decir mejor dicho, me alegra que no que tengamos esa cantidad de muertes porque de todas maneras tenemos una mortalidad, ya tenemos una tasa de 1.8 por millón de habitantes o 18 por 100.000 habitantes, o sea, 18 muertes por cada 100.000. Entonces, pues esto no es tan alentador, pero yo pensaría que lo que tenemos que hacer es un poco independizarnos del tiempo, no solamente estar mirando cuánto tiempo vamos a estar así. Definitivamente las vacunas ya están diciendo, no, que la de Oxford sale en diciembre, pero bueno, pero pues de aquí ya que tengamos la vacuna en nuestras manos y disponible para nuestra población, dependiendo, pues, miramos la efectividad, la titulación de anticuerpos, etcétera, en el largo tiempo y sobre todo también las particularidades, porque es que no solamente es pues, vacunar a la persona que está eh, asintomática, con comorbilidades, eh, los diferentes rangos etarios. Entonces, esas son las cosas que se tienen que ajustar y el problema es que para eso necesitamos tiempo para poder estar probando este tipo de circunstancias. También las variabilidades en las razas, las variabilidades genéticas, etcétera. Entonces, pues, no sabemos en verdad cuándo, unos dicen que un año para que podamos poder tener esta vacuna. Entonces, yo pensaría que si nosotros seguimos viviendo con esta realidad del tiempo, pues yo creo que se nos va a hacer mucho más difícil. Yo pensaría que lo que estamos sintiendo en este momento es quizás es esto, es como una desesperanza, como diciendo, wow, Europa que estábamos pues como muy contentos de que, bueno, qué rico que Europa ya se empezó a reactivar, está saliendo, están viajando entre los diferentes países, ahorita empezaron el fantasma del rebrote. Afortunadamente, vuelvo y se lo repito, eso no ha sido se ha materializado en la mortalidad, o sea, es decir, eso se sigue controlado, entonces pues simplemente van a seguir controlando y pues obviamente van a estar insistiendo en todas las medidas de bioseguridad.
Entonces, pues, yo creo que, y yo pues, les doy la razón a que pues, a veces llega uno se siente así, como que el camino se empieza a nublar, como la perspectiva se empieza a nublar, sigue lloviendo y como que no vemos muy claro cuál es el camino. Pero independientemente, nos toca buscar un camino. Y sí, claro, nos podemos sentir nuestro niño interior solitos abrazando el osito. eh, porque pues definitivamente pues no son son tiempos de incertidumbre y lo que más genera ansiedad es la incertidumbre. En mi consulta se ha aumentado mucho más los casos de ansiedad, los casos de insomnio, eh, espasmos musculares, etcétera, eh, porque pues todos estamos preocupados, ¿sí? Uno por la salud, otro por la economía, otros pues porque están viviendo la enfermedad, otro porque les dio y entonces en este momento no se sabe bien cómo va a ser la evolución, pero gracias a Dios pues la mayoría de pacientes que he estado viendo pues se están recuperando en casa, eso es algo muy importante. Eh, sí, para eso la videoconsulta es una herramienta maravillosa, poder uno estar en contacto con aquellos pacientes en donde pues uno pueda estar teniendo una oportunidad mucho más pronta. Ujú. Y yo quiero que esta imagen les quede grabada. Yo me siento como si estuviéramos en una maratón. Todavía no sabemos el momento. Yo pensaría que estamos acercándonos como a la mitad de la maratón y puede haber cansancio. Efectivamente, hay cansancio de todo el mundo. Hay cansancio de los adultos mayores porque pues no pueden estar saliendo como anteriormente salían. Hay cansancio también en los niños o en los adolescentes o en los universitarios, porque pues básicamente también se necesita salir, interactuar, hacer deporte, etcétera. En los adultos también, los que se puedan ir a trabajar, los que puedan trabajar maravilloso, los que están absolutamente preocupados y angustiados por el tema económico. Entonces, ante ese tipo de circunstancias, ¿qué es lo que nos toca hacer? Es en primer lugar aceptar que esto es una carrera de resistencia, no es una carrera de velocidad. Por eso es que yo les decía, vamos a tratar de independizarnos del tiempo y estar viviendo el presente, el día a día. Y el día a día, ¿qué es? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo resolver el problema de liquidez? ¿O cómo puedo resolver el problema de cómo generar, ir a trabajar? ¿O cómo renegociar deudas, obligaciones económicas, etcétera? ¿Cómo seguir teniendo resistencia y constancia en las medidas de bioseguridad? ¿Sí? Entonces, yo lo sé, todos los que hemos practicado de pronto deportes eh, de resistencia, sabemos lo duro que es esto, lo duro que a veces llega un momento en que uno dice, ya no puedo más, estoy cansado, quiero tirar la toalla, pero no podemos tirar la toalla y sin embargo lo que tenemos es que empezar a generar más fuerza, más resistencia mental, emocional. Para eso está la espiritualidad, cualquiera que sea el credo que ustedes profesen. Sin embargo, pues a eso es algo importante que tenemos que tener en cuenta. Eh, y, y les quiero dejar este, este, esta imagen que básicamente para mí es como cuál es el camino en este momento. Sí, en este momento, lo que les decía, la vacuna se ve un poco de un futuro mediato, no inmediato, sino mediato, tampoco no a largo plazo, pero sí se va a tener la vacuna. Y definitivamente acá le pongo una crucecita al COVID porque pues tenemos que empezar a desmontar un poco ese tema del pánico ante el COVID y sin embargo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y lo primero que tenemos es que tener un balance y este balance, por eso es que lo represento y quiero ser absolutamente positivo, porque lo podemos hacer, ¿sí? Y lo estamos haciendo con muchos pacientes. Y es definitivamente tener el balance entre, tenemos que tener una dieta saludable. Yo creo que en las próximas semanas estaré como recopilando cuál puede ser en verdad la dieta saludable, ¿sí? Porque pues uno le gustaría tener una varita mágica diciendo, mira, sigue esta receta de cocina para poder tener una salud y poder subir las defensas, etcétera. Y pues tal vez de pronto hay parámetros, pero definitivamente hay una individualización y todos los seres humanos somos individuales y todos los metabolismos son individuales y todos los hábitos son individuales. Entonces, pero sin embargo, pues si uno empieza a seguir un patrón eh, o un común denominador,
Definitivamente la dieta tiene que ser muy saludable, ¿sí? Tratar de disminuir pues, aquellos alimentos procesados o exceso de azúcares o exceso de carbohidratos y poder balancear. Otro tema supremamente importante, un sueño reparador. Y el sueño reparador tenemos que hacer higiene del sueño, es decir, 2 horas antes, estar tratando de separarnos de las pantallas, televisor, celulares, iPad, volvamos otra vez a coger los libros, ¿sí? Pues para poder dormir y para poder estar diciéndole a nuestro cerebro que ya es hora de descansar. Porque es que no solamente es apagar la luz, se dice que más o menos hay 1 hora y media posteriormente, de posterior a que uno apaga la luz para que el cuerpo y para que la melatonina empiece a secretarse y decir, ok, estoy durmiendo. O sea que si ustedes están durmiendo, apagando la lámpara a las 11 de la noche, pues muy posiblemente el cuerpo está empezando a entrar en su fase casi 1 hora y media después. Entonces, pues claro, pues ahí se hace el sueño reparador y ahí se empieza el debacle de hacer un estrés psicológico y también un estrés oxidativo, que eso empeora las defensas, que eso después yo los voy a explicar en un video que solamente ya no vamos a hablar de COVID como tal, sino cómo potencializar nuestra salud. Y definitivamente también tenemos que tener una actividad física frecuente y esta actividad física pues también va a redundar en nuestro sistema de defensa y no solamente eso, sino que va a disminuir el estrés oxidativo, va a aumentar mucho más la posibilidad de antioxidación, va a aumentar mucho más el recambio de todo el líquido extracelular, intracelular, el flujo de iones, etcétera. Va a generar una gran cantidad de bondades para nuestra salud. Y como base principal, tenemos que seguir haciendo tener las medidas de prevención y autocuidado, por favor. Esto es algo absolutamente claro y por favor, les suplico que seamos conscientes. Esto en este momento, digamos así, les quise hacer esta imagen de resumen porque definitivamente esto es lo que quizás es nuestro camino, nuestro sendero en este momento. Fortalecer nuestra salud y salud mental y seguir cuidándonos, seguir utilizando el tapabocas, el distanciamiento, el lavado de manos, los cuidados al ingresar a la casa, al salir de casa también, sí, todo el manejo y la manipulación de las cosas que llegamos a casa, cuando vayamos a hacer mercado, cuando estemos en alguna interacción social, por favor, ser muy cuidadosos y nos toca aprender a hacer este tipo de cosas, así como alguna vez no teníamos la conciencia de abrocharnos el cinturón de seguridad cuando nos subíamos a algún carro, sea cualquier carro, ¿sí? Ya sea particular, público, etcétera, no usábamos el cinturón de seguridad. Y ya ahora casi es como algo automatizado. Así en este momento tenemos que empezar a generar el cambio de conciencia y de hábitos, ¿sí? Y eso lo vamos a hacer porque eso es lo que nos va a mantener eh, pues saludables, sanos y sobre todo sin miedo. Entonces les quiero dejar como este mensaje, este es el camino y pues uno de los caminos que tenemos a nuestra mano en este instante, en este momento. Entonces, mucho ánimo, mucho optimismo y vamos a seguir luchando juntos. Acordémonos, juntos. Ya no es solamente que alguien se salve, sino que todos tratemos de estar mejor. Muchas gracias.